Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? De nuevo con ustedes, ingresando a sus hogares con temas de salud. Hoy vamos a hablar de los ojos, de estos ojos hermosos que nos permiten ver tantas cosas hermosas. Y bueno, y hay gente que tiene una vista buenísima, hay gente que no, hay gente como yo que tiene que recurrir a lentes o lentes de contactos o a gafas. Y bueno, pero lo importante es ver y lo importante es cuidar estos ojos. Por eso vamos a hablar de la salud visual, autocuidado y detección precoz de posibles problemas oculares. Nos acompaña esta noche el doctor Diego Araujo, oftalmólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Lilian. Un placer Un estar gusto. contigo, con tu teleaudiencia. Un gusto realmente tenerte. Y viniste con un ojito ahí. Un ojito, Un sí. ojito que está monitoreando todo lo que hacemos. Exacto. Bueno, y qué importante porque estamos en una semana especial también, octubre, ¿eh? Estamos recordando El Día Mundial de la Visión, de de la la salud visual. visual. Y tiene muchos ámbitos la salud visual, ¿no es Exacto. cierto? Como decía yo, están los que tenemos problemas así, están también los que tienen baja visión, creo que se dice. Así Hay mismo. mucha gente con baja visión, Con ceguera. con ceguera. Y bueno, y vamos a hablar un poquito del autocuidado. ¿Cuán importante es el autocuidado? Que va no solamente desde lo que yo cada día hago con mis ojos, sino también de lo que estoy introduciendo en mis ojos cuando tengo, por ejemplo, un ardor, cuando me molesta algo en los ojos. Por ahí también pasa el autocuidado. Yo creo que lo que recomendamos en la Sociedad Paraguaya de Oftalmología son dos pilares fundamentales. Uno, el control, dependiendo de la edad. Uno al nacer necesita tener un control. Hay muchas patologías que se pueden subsanar si se detectan a tiempo. Entonces, una recién nacido tendría que tener su evaluación dentro del mes, luego se va espaciando a 3 meses, 6 meses, un año y luego 2 veces al año hasta cumplir 18 años. Luego recomendamos una vez al año un control. Entonces, los controles con un oftalmólogo certificado por la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, y también el otro pilar fundamental y no menos importante sería no a la automedicación. Justamente hay muchas veces nosotros tenemos patologías que uno piensa que puede ser algo leve, Sí. algo no grave, y acude a cualquier farmacia. Y bueno, la automedicación, que a veces nos cuesta inclusive a nosotros detectar el diagnóstico de la patología, y cómo va a saber el farmacéutico al vender una gota que el cual no sabemos si es el tratamiento adecuado para la patología del paciente. Entonces es bueno los controles anuales y también no a la automedicación. Consultar con un oftalmólogo especializado. En los niños nos quedó claro, ahora en los adultos, ¿cada cuánto vamos al oftalmólogo si no tenemos absolutamente problemas o creemos que no tenemos problemas Lo que pasa, Lilian, que hay patologías que van apareciendo a lo largo de la vida. de la vida? Si uno a los 18 años, felizmente, no necesita de lentes, pues pueden aparecer enfermedades en cualquier edad, porque hay patologías que van apareciendo en cierto rango etario. Entonces es bueno un control igual anual, ¿sí? Si uno detecta, yo lo que más temo y en los pacientes, uno cuando llega tarde, lo que uno más siente es la enfermedad del glaucoma, que es una enfermedad sintomática donde uno va perdiendo de a poco la visión. Es Uno va silenciosa, perdiendo, es silenciosa. es silenciosa. ¿Por qué? Porque no hay síntomas Mira. y uno va perdiendo el campo visual periférico. Entonces uno va viendo perfectamente en el centro, pero uno va teniendo una visión de túnel. Entonces, el paciente, uno cómo puede hacer su vida diaria, empieza a chocar, ¿sí? No ve lo que pasa a los costados, empieza a tropezarse, porque tiene una visión túnel, solamente en el centro tiene la visión, entonces obviamente ya no está viendo lo que está a su alrededor. ¿Y eso es imperceptible para la persona que está con esa enfermedad? Exactamente. Es Porque tiene imperceptible. ciertos grados. Ah, Inclusive eso puede llegar a ver en túnel, luego se apaga la visión. Inclusive a veces uno ya no diferencia el día de la noche. Estoy hablando ya en grados muy avanzados. Entonces, como uno no se percata de eso porque tiene la visión central, que es la que más utilizamos, entonces uno no se percata de eso. Inclusive tenemos estudios que están preparados para eso. Uno va, mete la cabeza en una cámara cerrada y va haciendo, digamos, un clip cada vez que observa unos flashes luminosos. Entonces ahí uno puede estadificar cómo está ese glaucoma o en qué estadio. ¿Y puede causar ceguera?
puede causar ceguera. Justamente ya la parte final de la evolución de la enfermedad, uno puede llegar a quedar ciego. ¿Es hereditario? ¿Tiene predisposición Tiene hereditaria? una carga genética, por eso es bueno que padres, ya sea madre o padre, tenga ese antecedente, el hijo tiene que consultar anualmente. Porque hay varios tipos de glaucoma. Entonces hay algunos que aparecen en la infancia, el de nacimiento, en la infancia, está el glaucoma juvenil, también otros tipos de glaucoma que aparecen a lo largo de la vida. ¿Y no guarda ninguna relación con que haya usado lentes o por algún tiempo, o sea, miope? No hay relación con la miopía, el glaucoma no tiene relación con la miopía. Eh, la presión ocular inclusive del ojo no tiene nada que ver con la presión arterial. O sea que a veces, Ah, muchas veces uno consulta y sí. le pregunta al paciente si tiene antecedentes los padres. ¿Y por qué te pregunta? Porque tiene una alteración en el nervio, le explicamos. Entonces dice, sí, yo soy muy nervioso. O sea, no tiene nada que No, ver, no tiene nada que ver. nada que ver. Es una enfermedad aislada que no depende de ningún factor. Sí de unos factores de la anatomía del ojo principalmente, ¿verdad? Sí, Dependiendo del tipo de glaucoma, porque hay varios. claro, pero lo que sí hay que tener en cuenta, y es un dato muy importante el que diste, es que es imperceptible. Exacto. O sea que uno puede estar perdiendo la visión sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, por eso es bueno ir a consultar anualmente porque puede aparecer en cualquier momento y bueno, uno puede detectar a tiempo y esa enfermedad se trata. ¿Por Ah, qué se está. trata? Sí. Porque la presión del ojo, que va de 10 a 21, si está más de eso, empieza a dañar el nervio, pero uno puede regular esa presión, ya sea con Ah, colirios o con cirugía. La cirugía, cuando ya en una etapa donde ya no mejora con la máxima medicación, uno ya se somete a cirugía, pero esa cirugía no es para mejorar la visión. El daño hecho está, el nervio se daña, eso ya no es reversible. Entonces uno a veces se opera, el paciente piensa que con la cirugía va a volver a ver, pero es un tratamiento para controlar esa presión. Y a veces cuesta controlar, pero si estamos a tiempo podemos evitar que ese daño frene y el paciente pueda tener una vida normal con una visión buena, pero tipo túnel. ya. Doctor, ¿los ojos se envejecen? Sí, los ojos se envejecen principalmente, tenemos la parte de la catarata. Mm, La catarata es una lente que tenemos dentro del ojo que mm, es transparente, así como una lente de lente de anteojos. mm. El cristal es un lente transparente y con el tiempo eso se va opacificando, ya sea por los rayos solares, por la edad misma, así como la piel se oxida y se arruga con el tiempo, también se oxidan varias partes del cuerpo, entre ellos el cristalino. Y ese cristalino va perdiendo la transparencia, entonces uno va disminuyendo la visión. Lo bueno que la catarata con una cirugía puede ser reversible, ¿sí? Entonces uno puede solucionar con una cirugía de catarata, en cual uno extrae la catarata con los métodos que acá en Paraguay se realizan los mismos métodos en otros países, como Europa o Estados Unidos. Entonces uno implanta una lente intraocular. Inclusive con la lente intraocular hoy día podemos hacer o cumplir el sueño de la independencia del lente, porque sabemos que a partir de los 40 años aparece la presbicia, entonces uno empieza Claro, así tirar el ya. Ahí, brazo, ahí. ¿sí? O empieza a agrandar la letra Sí, sí, agrandar las letras del del celular. celular. Entonces, uno inclusive hasta con la cirugía de cataratas puede solucionar esos problemas. Ajá, ya. Ahora, ha evolucionado mucho este tipo de cirugía. Así En mismo. 20 años, porque yo recuerdo 20 años atrás, ay, qué vieja soy. Bueno, 20 años atrás, sí, era terrible el tema ¿son las lentes o los lentes? Las lentes se le La dice. lente La intraocular lente o los lentes, intraocular. sí. Bueno, porque mucha gente se quejaba de que le pusieron la lente, que le tuvieron que sacar porque tuvo problema con la... O que igual tendría que usar lentes. O que igual tendría que usar lentes, Pero hoy cosa día tenemos tecnología, Ahí está. así como avanza, los equipos hoy día son de última generación, los que tenemos acá en Paraguay, como cualquier otra parte del mundo. Entonces va tomando datos de cómo va quedando la lente en un tipo de ojo. Entonces te da una estadística y un logaritmo de qué lente usar para cada paciente. Entonces uno tiene Ah, no. ya, digamos, una base de datos bastante grande donde uno puede tener esa opción de brindarle a un paciente, si quiere lograr la independencia de lentes con una cirugía y el tipo de tecnología de lente, uno puede dejar de usar lentes. O sea, está totalmente estandarizada la Así mismo, cirugía para cada paciente. para cada Entonces, paciente. me Sí, es encanta. personalizado. Exactamente. Me encanta. Ahora,
¿cuántas intervenciones quirúrgicas ustedes tienen como para hacer en los ojos de los pacientes? O sea, para cada enfermedad, ¿cuántos tipos de intervenciones hay? Digamos, porque decimos cataratas, decimos para glaucoma, después para miopía. Cada parte o estructura del ojo generalmente es una especialidad. Mira. Tenemos la córnea, tenemos el cristalino, tenemos la retina, tenemos la úvea, que es la parte que envuelve, digamos, por dentro al ojo. Está la parte de oculoplastia, que es la parte de párpados, estrabismo, que muchos vemos en niños o la gente que tiene los ojos desviados. O sea, tenemos neurooftalmología, inclusive la parte neurológica con el ojo, que es sumamente importante. Entonces, hoy día tenemos prácticamente todas las especialidades y subespecialidades por cada estructura del ojo. Un abanico de opciones para todo tipo de tratamiento y que se hace en Paraguay, hay que decirlo. Se hace en Paraguay y hay especialistas que se formaron afuera, como acá, y manejan perfectamente como un especialista de cualquier parte del mundo. Y en cuanto a tecnología, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos súper bien. Porque eso también tiene mucho que ver. De hecho, que ya estábamos hablando de las lentes que han evolucionado mucho. Ahora, son muy costosas las cirugías que se hacen en Paraguay a nivel oftalmológico, digamos. Sí, porque no es tan frecuente. Hay muchas empresas que no ven como un mercado porque somos una población muy pequeña, entonces es más difícil conseguir todo. Entonces, cuando uno necesita traer de afuera, porque las lentes intraoculares, la mayoría, prácticamente todas, se traen de afuera. ¿De dónde se traen, doctor? De cualquier lado, de Alemania, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, como las empresas no ven como un mercado un poco pequeño, entonces no suelen venir. Entonces cuesta un poco más, entonces los materiales cuestan traer y tienen su precio de envío. Claro, sobrecosto. Bueno, no quiere decir que el doctor no cobra caro, el doctor tampoco. No, o sea, son los materiales. Son los materiales. Pero uno por su ojo yo creo que No, que pero pagaría. por supuesto, claro, por los ojos uno hace cualquier cosa. ¿Qué haríamos sin los ojos? No. Pero también vamos a hablar de enfermedades también que producen ceguera, que muchas veces no pasa por nosotros, también tienen una carga genética importante, y enfermedades que la diseñamos con el paso del tiempo, como la diabetes, por ejemplo, que también mucha gente lamentablemente pierde la vista a consecuencia de ella. Vamos a ir al primer corte de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Corte y volvemos enseguida. Continuamos con Foro Médico y hablando de salud visual, autocuidado y detección precoz de posibles problemas oculares con el doctor Diego Araujo, oftalmólogo. Y bueno, muy interesante los temas que de hecho los estamos tocando esta noche, pero me gustaría arrancar este segmento con todo lo que produce la diabetes, que decíamos en el corte con el doctor, es una enfermedad, doctor, tan silenciosa que incluso continúa siendo tan cruel y tan silente para el que lo transita, digo, que ni se percata del daño que le está haciendo. ¿Es así? Por eso es bueno un control, aparte de oftalmológico, también un control clínico anual. Bueno, sabiendo que la diabetes produce la catarata o acelera la catarata, si bien uno puede tener los 60, 70 años, la diabetes acelera ese proceso. Entonces, si bien escuchamos siempre mi vecino se operó de cataratas y ve bien. Cierto, la catarata tiene muy buen pronóstico. Es una ceguera reversible. Pero ¿qué pasa si el paciente en el contexto de la diabetes ya tiene una alteración en la retina? Porque la diabetes produce alteraciones irreversibles ya de la retina, entonces esa visión ya es difícil de recuperar. Así como mencionaste, una enfermedad silenciosa porque con el tiempo uno a veces no quiere aceptar que tengo un poco de azúcar, que no quiero tomar la medicación, que no me cuido en la comida, porque el cuerpo te pide azúcar, entonces uno lamentablemente sí tiene que consumir, entonces uno si no se cuida sí puede producir alteraciones, ya sea en el cuerpo de forma sistémica o también a nivel de la retina, y eso sí ya es una forma de daño irreversible que ni con la cirugía de catarata ni otra cirugía puede remediar la visión del paciente. Al tener un problema en la retina, tenemos que decir que el paciente no está teniendo ningún síntoma, el paciente diabético. ¿Es verdad o no? A no ser que se haga una inspección o un control. Nosotros podemos ver daños en la retina y puede ser ya una etapa
avanzada la diabetes, pero el paciente no tiene Ahí síntomas está. visuales. Eso es lo Son hallazgos importante. casuales que ya nos da un indicio que la patología está muy avanzada. Entonces lo que tratamos con esas evaluaciones es detener esa enfermedad en el momento que llega el paciente para que eso no evolucione. Porque si eso evoluciona, sí el paciente puede quedar ciego. Pero hay muchísimos casos de diabetes mal controladas en Paraguay. Exactamente, tenemos una alta Ese frecuencia de diabéticos. justa, alta frecuencia y diabetes mal controlada. Hablamos de gente, como dije, que sabe que tiene diabetes, pero que no tiene síntomas. Entonces, como no tiene el hábito de controlarse, está mal controlada, entre comillas, la enfermedad, eso va avanzando y cuando va al oftalmólogo, perdón, cuando va al oftalmólogo ya quiere una solución a su problema de vista. ¿Y qué pasa ahí, doctor? ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Qué pueden hacer al respecto? Nosotros tenemos una alta tasa de diabéticos en Paraguay Mm. y también eso va de la mano con alteraciones visuales. Ya retinopatía diabética, que es la causa principal de ceguera en esos casos, cuando el paciente llega, si llega en una etapa ya muy avanzada, empiezan a aparecer vasos anómalos. En la retina ocurre en zona de isquemia, así como ocurre cuando el pie diabético, la sangre ya no llega, entonces empieza a producir alteraciones, úlceras, que a veces inclusive el paciente no siente porque tiene también una alteración neurológica, entonces es como que una infección va avanzando y el paciente no siente. Una neuropatía. Una neuropatía, exactamente. Como también puede ser a nivel isquémico, como una neuropatía, entonces eso mismo ocurre en la retina. Entonces, el tratamiento generalmente que hacemos es láser, la zona ya infartada o que ya no llega bien la sangre, entonces eso estimula a la proliferación de vasos anómalos que fácilmente se rompen y producen un sangrado dentro del ojo, entonces el paciente empieza a ver menos. Si bien con la cirugía uno puede hacer esa limpieza del vítreo con la sangre para mejorar la visión, se hace un sellado de la zona ya, digamos, muerta, Dañada. dañada de la retina, entonces uno quema esa zona con el láser para que esa zona ya no genere esos vasos anómalos y luego se hacen inyecciones de antiangiogénicos para que no vuelvan a crecer esos vasos para que la retina quede en ese estadio, digamos, y ya no avance. Un Pero ¿qué stand-by, pasa? digamos. Exactamente, Ujú. frena la enfermedad. Pero Sí. ¿qué pasa? Si el paciente, a veces inclusive cuesta, porque el paciente te dice, ya me hice muchas inyecciones, ya me hice láser, pero mi visión no mejora. O sea, el paciente va con la esperanza de Exacto. ver mejor. Pero Sí. lo único que uno puede hacer ya en esa etapa final es detener que no se complique con otras formas de evoluciones más graves. Entonces el paciente ya pierde la esperanza porque dice, ya me hice tantos tratamientos que igual no veo. Pero la idea es conservar el ojo y dejar en esa visión que está y no siga empeorando. ¿Puede no resultar la cirugía? ¿Puede tener o pueden haber situaciones en que no se puede hacer la cirugía también? Porque puede estar Claro. tan complicado el paciente que hay casos que a lo mejor ya no se puede llegar. Muchas veces el paciente, no solamente el ojo, es una persona la cual tiene patologías ya de base, hipertensión arterial, tiene ya, se está dializando. Entonces son pacientes complejos que es difícil meter a quirófano. Y las veces que ya, si metemos en ese estado a un paciente, a veces inclusive la retina está muy dañada, o sea, el pronóstico es cada vez peor. Entonces por eso es bueno una detección precoz y un tratamiento oportuno para ese momento donde podemos evitar los daños que puede llevar a la ceguera. Y si no se realiza ese tipo de intervención por los motivos que vos decís, puede quedar ciego. Así mismo, Mm. puede quedar ciego y eso ya no se recupera, ni con cirugía. Qué terrible, doctor, ¿no? Y lamentablemente vemos muchos de ese tipo de casos en Paraguay. Tenemos muchísimos pacientes, Sí, muchos que pacientes. llegan tarde porque no se asocia el control endocrinológico que tiene que ser O para el clínico, control con metabólico clínico con todo lo que conlleva, en el caso, por ejemplo, de los ojos, en el caso de mismo para las neuropatías que a nivel periférico, no sé, es un todo, Es difícil porque ese es un paciente, abordaje sí, complejo. sí, bastante complejo y aparte hay que recordar que ese paciente tiene una familia detrás que Sí, tiene que estar llevándolo o tratando de ayudar porque son pacientes que ya no se manejan de solos, forma, sí, de claro. forma individual. Toda la familia está detrás, toda la familia está con los medicamentos, con la ayuda a bañarse, a asearse. Entonces es un poco complejo, ¿verdad? No solamente el paciente, sino todo el entorno familiar.
Bueno, ahora hablemos un poquito de otros problemas oculares. Hablamos de detección precoz. Hablamos de la infancia. Nos dijiste que es importante que acuda al oftalmólogo pediatra. Sí, ¿Digo bien? oftalmopediatra. Bueno, para los controles 2 veces al año cuando niños, ¿no? Sí, Y una vez iniciada la etapa escolar también sí. sería, ¿no? Eh, 2 veces al año hasta los 18. hasta los 18. Y a partir de los 18, una vez al año. Perfecto. Bueno, vamos a volver, me están marcando el corte. Luego del corte me gustaría hablar un poquito de la incidencia de la tecnología también en los niños y en la vista. Se habla de que para el 2050 prácticamente el 50% de la población podría ser miope, Así de la mismo. población mundial. Es lo que indican desde la Organización Mundial de la Salud. Podemos cambiar esa evolución. ¿Podemos cambiar? Bueno, vamos a empezar a hacer bien los deberes para evitar eso. Vamos al corte rapidísimo y enseguida regresamos. Regresamos con Foro Médico y hablando de salud visual, autocuidado y detección precoz de posibles problemas oculares. El doctor Diego Araujo nos acompaña y bueno, hay tantos temas que abordar entre todos. Tengo que seleccionar a veces algunos para poder aprovechar mejor el tiempo. Y vamos a hablar, ¿me quieres decir algo? Sí, vamos a hablar, así como mencionaste, la tecnología. La tecnología. La tecnología puede ser buena o mala, dependiendo cómo la utilices. O sea, la tecnología no es mala, No es mala, pero tenemos que saber utilizar. pero nosotros tenemos que utilizar y manejar la tecnología, no que la tecnología nos maneja a nosotros. Así mismo, Lili. Creo que esa parte Así de mismo. la inteligencia artificial tenemos que tratar de dominar un poco nosotros con nuestra Así inteligencia humana. Como mencionás, ya que estamos mucho con la tecnología, Sí. las redes sociales, fotos, algo muy interesante, Lilian, que quiero que tengamos en cuenta que llega a la teleaudiencia. Si bien estamos hablando de controles prematuros en niños, ya sea en el nacimiento, a los 1 año, hasta los 18, que sea un control anual. Muchas veces en las fiestas o en los eventos sociales, uno se saca fotos con los familiares. Sí. Inclusive a veces con el flash. Y muchas veces los niños o inclusive los adultos se dan cuenta que un reflejo, el reflejo rojo que suele aparecer por el flash genera un fondo rojo. Le Demoníaco. llamamos reflejo rojo. ¿Cómo? Demoníaco. Exactamente. Los ojitos Que rojos. eso te puede brindar un dato. Entonces, ¿En serio? hay muchos padres que con la foto, inclusive con las cámaras del circuito cerrado en la casa, los reflejos del ojo o el reflejo rojo que se ve en las fotos, Ajá. eso tiene que ser 100% simétrico. ¿Sí? La coloración de un lado, digamos, de la pupila, en ambos ojos tiene que ser simétrico. Si uno se percata que hay una alteración en ese brillo, estamos hablando de una foto de frente, si bien a veces uno puede mirar de costado y puede alterarse, pero ese es también un dato muy importante que a veces inclusive le lleva al padre o a la madre llevar a consultar al hijo. Y durante la infancia tenemos muchas patologías, inclusive el retinoblastoma que va del nacimiento hasta los 5 años, que es un tumor dentro del ojo, que es súper grave, el pronóstico es súper grave, que tiene una carga genética hereditaria. Entonces, a veces inclusive hoy con la tecnología podemos descubrir eso. Pero si ya notamos una alteración, porque puede ir inclusive de algo, un vicio de refracción, ¿sí? De lentes, que el niño ya necesite lentes desde el nacimiento, o una alteración, hablamos del niño puede tener una catarata congénita y con eso también uno puede darse cuenta. Entonces hay muchas patologías que inclusive hoy con la tecnología, con el flash del celular o de la foto, uno puede percatarse de esos cambios en el reflejo, entonces uno acude. Entonces, para tener en cuenta eso, si al padre o a la madre le llama la atención que ese reflejo, como decía, endemoniado, el reflejo rojo está alterado, eso es un signo de alarma para Sí. llevar Sí. a consultar al niño con un especialista. El niño certificado. solamente, y el adulto también suele salir con los ojitos. Claro, claro. ¿Adulto? Como estamos hablando de los Sí, niños, claro. sí. Pero los adultos a veces se percatan de que está el reflejo rojo alterado, entonces también consultan. Claro. Pero eso es porque el adulto se da cuenta. Pero en Claro. el niño, obviamente, Sí. nosotros los padres que sacamos la foto, sí nos percatamos de eso. O inclusive con el circuito cerrado. A veces hay, por la noche el reflejo rojo, Ujú. si se fijan, ese reflejo es un gris blanquecino. Entonces, si es asimétrico, es bueno que uno consulte. Aparte que el niño no percibe el problema de visión. ¿Y sabes por qué, Lilian? ¿Por qué? A ver. Porque uno,
cuando ve, piensa que ve bien. O sea, yo Todo te puedo decir, todo. Dylan, yo veo bien. Sí. Y vos también. Pero cuando uno va a consultar, Sí, puede ser que un ojo esté viendo menos, pero el otro es como que como ellos se juntan, trabajan armónicamente, obviamente el que trabaja más es el que ve mejor y el otro el ojo, el popular ojo perezoso, uno le dice, el que se desvía o el que tiene menos visión. Entonces es bueno que uno consulte porque a veces uno se frota un ojo y se da cuenta que el otro lado no está viendo. claro. Entonces uno piensa que es algo agudo, que fue ahora ese cambio o disminución de la visión, pero puede ser que ya desde niño haya tenido ese problema. Entonces, por eso es bueno, que es Sí. importante el control anual. Sí, se adapta uno Exacto, a uno se su, a adapta su limitación, a sí mismo. ¿sí? A la limitación que va teniendo. Y el niño también es en la escuela, creo, que es donde más podemos percatarnos. Yo no sé si ahora en las escuelas, como en mi época, no sé si en tu época todavía era la pizarra, leer, que te ponían y a veces vos no veías nada. No sé si continúan o hoy ya es todo tecnología, porque viste que cambiaron los tiempos también de Hoy lo que se día, refiere a la didáctica. así como mencionas que se puede adaptar, un niño que tiene una alteración, un vicio de refracción, le falta lente para ver de lejos, si es alto, está condenado a ir Atrás, atrás. siempre. Si ese niño tiene problemas para ver de lejos, obviamente no va a tener la posibilidad de copiar bien porque no está viendo bien. Sí, Inclusive a veces usa la tecnología, saca la foto o del cuaderno del compañero, lleva a la casa y copia. O si no, saca una foto, agranda y copia del celular. claro. Entonces, creo que el profesor o la profesora juegan un papel fundamental. Inclusive muchos colegios y escuelas ya te piden el iniciar, digamos, El la actividad examen. escolar, El examen, te pide una evaluación Sí. oftalmológica. Sí. O sea que estamos trabajando muy bien de la mano en ese entre la sentido. Sociedad Paraguaya de Oftalmología con especialistas certificados y también las escuelas y los colegios. Es muy importante esa evaluación antes de ingresar al colegio y también que los profesores puedan percatarse si el niño tiene problemas, porque está también los complejos que puede tener el niño en no querer usar lentes y no querer contar que está teniendo un problema de salud visual, que está teniendo alguna alteración que no ve bien. Así mismo Eso ocurre también. ocurre, el bullying, por no querer decir o por no querer usar, entonces a veces uno se aguanta. Ahora, como papás, ¿cómo nos percatamos? Porque supongamos que no estamos la mayor parte del tiempo con nuestros hijos, esa no es una realidad, pero estamos los fines de semana. Cuando está con el celular, ¿podemos percatarnos que tiene también un problema de vista al observarle? ¿Hay alguna postura, algo que nos indique que el niño está teniendo algún problema de visión? Un buen punto, Lilian. Siempre yo le digo a los padres, si estamos de acuerdo que hoy día la tecnología nos supera un poco, pero tenemos que saber manejar. Los niños a veces es más fácil darle un celular, una tablet, Sí, que siempre digo que lo ideal sería dejarle el televisor, que está a una distancia un poco más alejada, porque sabemos que la población, el día de mañana vamos a tener una población muy alta de miopes. ¿Por qué? Porque uno está desarrollando la visión cercana, cercana. que es el celular, la tablet, la computadora. Sin embargo, antes los niños salían a jugar al patio, al sol, que eso influye en el desarrollo de la visión. Uno está mirando a lo lejos. Entonces, por eso es importante que los niños salgan al patio a jugar debajo del sol, a la luz solar, obviamente con la protección y los Claro. cuidados del horario Sí. del día, pero ya no existe eso, o disminuyó. Entonces hoy día estamos en el aire, con el calor, la tranquilidad, es el padre quiere dormir la siesta. O tiene que quiere trabajar estar, también, o quiere hay veces que trabajar. tiene que trabajar. Entonces es mucho Sí. más tranquilo para el niño, si bien no es bueno, que esté con el celular y la tablet. Entonces uno está desarrollando la visión cercana y no la lejana, que es lo que queremos, inclusive hasta los 8 o 10 años, inclusive hasta los 12, uno desarrolla la visión. Entonces en ese periodo ellos tienen que estar realizando actividades bajo el sol o mirando a lo lejos y no todo el día con el celular. Ahora, otro tema es, mi hijo utiliza mucho o acerca mucho el celular Sí. o se acerca mucho a la tele, pero no por eso va a tener problemas, sino que ya tiene problemas. O sea, el niño ya no está viendo bien, entonces por eso, Por eso se como acerca. mencionaste hace rato, uno trata de compensar Sí. esa falta de visión, entonces trata de compensar acercándose. Ahora, ¿es menos nociva la tele por lo que entiendo que explicaste? O sea, nos conviene más si podemos negociar con nuestros hijos en el sentido que estás mirando YouTube en tu celular y le digo, no, te pongo la tele.
acá se ve más grande, más lindo. Es menos nocivo que esté mirando la tele que el celular. La sociedad de pediatría de otros países, inclusive la de Paraguay, esto va más allá de solamente el daño visual, sino que la interacción del niño con su ambiente. También, obvio. Porque uno sabe que al tener el celular en la mano, ellos pueden regular Totalmente. tranquilamente con el dedo. O sea, yo tengo mi hijo, el que tiene 1 año, de repente uno está sin darse cuenta del celular y él viene y te desliza con el dedo. Con el Es tan fácil que, si bien estando frente al televisor, el control remoto, a veces inclusive para el adulto, cuesta, tiene que estar buscando dónde. Es más difícil manejar. Es que es como una adicción. Hay una adicción tecnológica que es no solamente de los niños, sino también de los adultos. Hay veces que vos estás viendo tele, estás viendo noticiero, estás viendo foro médico, tenés el celular al lado. ¿Y qué pasó? Miraste el celular y te quedaste enganchado al celular y ni siquiera terminaste de ver el contenido que estabas. Imagínate que se da en personas mayores que tenemos el control y que serán los niños. Porque hay una liberación de dopamina que es una estimulación que tiene una recompensa. Entonces, imagínate, siempre comento en los programas, antes vos tenías que ver un capítulo un día y el siguiente capítulo el otro día. Hoy día vos puedes terminar una serie, digamos... En un fin de semana. Exactamente. 20 en una maratón. 20 capítulos lo terminás en un fin de semana, te quedás ahí. Tal cual. Esa ansiedad antes no existía. No, y esa fue fabricada por la tecnología. Exacto. Bueno, vamos a otro corte, el último, y regresamos ya con la parte final del programa. Quédense allí. Último segmento de Foro Médico con el doctor Diego Araujo hablando de salud visual, autocuidado y detección precoz de problemas oculares. Y bueno, la detección precoz ya abordamos porque es todo lo que estuvimos hablando en este capítulo anterior en relación a lo que tenemos que tener en cuenta. Se viene el verano ahora, Lilian. Y se viene el verano. Ese es otro tema, porque generalmente vamos a la pileta o vamos a la playa y bueno, y los ojos están muy expuestos y también por los rayos solares. ¿Qué pasa con esos, con las gafas de sol también? Por ahí quiero arrancar. A ver, ¿tenemos que usarlas? El lente, la protección de VX o contra los rayos ultravioletas con el lente de sol son sumamente importantes. No solo con el tiempo eso va a producir cataratas, sino también pueden producir daño a nivel de la retina. Por eso es bueno que cuando uno consulte y le pida al médico que quiera usar lente de sol o pueda usar, principalmente cuando está debajo de la luz solar, que sean lentes certificados o controlados que tengan esa protección. Que no compren de cualquier lado ni en la calle, porque generalmente esos no tienen. Rayos. O que uno se asegure. Ultravioletas. Sí, la protección de VX se le dice porque varios rayos ultravioletas son lo que protege. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el lente oscuro, la pupila se dilata. Entonces, si no tiene la protección contra los rayos UV, más rayos UV te entran a través de la pupila. Porque cuando hay un lente de sol oscuro, generalmente se dilata la pupila. Entonces, si no tiene esa protección, es como que estás dañando porque cada vez entran más rayos solares. Sin embargo, si es un lente de sol que está certificado o tiene esa protección, entonces puede dilatarse, pero los rayos UV no van a entrar al ojo por más que se dilate por la oscuridad el lente de sol. Por eso hay veces que uno cuando no tiene lente de sol es como que entrecierra porque le molesta y produce una contracción, produce miosis. Entonces con el lente de sol es como que se relaja, pero tenemos que estar asegurados de que ese lente tiene esa protección. Porque como expliqué, puede complicar más. Por eso a veces inclusive dice, el lente de sol que compras en la cancha te puede dañar. Y de esa manera te puede dañar la igual que los lentes que compras para la presbicia, que compras del súper. Sí, hay mucho, hay en la farmacia. En la farmacia, en el súper, eso tampoco son... Y no son recomendables porque, ¿qué pasa, Lilian? Muy buen tema que toques ese. ¿Por qué? Porque cuando uno consulta tiene la oportunidad o pierde esa chance. Si el paciente compra un lente y ve bien, ya perdió el médico esa oportunidad de controlar a ese paciente que podía haber tenido la presión alta, que puede tener una retinopatía diabética. O sea, son patologías que se escapan y ese paciente probablemente ya no va a consultar en unos años.
Pero ¿qué pasa si se controlaba o consultaba Claro. con un médico certificado por la Sociedad Paraguaya de Oftalmología que esté preparado para eso, con una evaluación exhaustiva? Porque uno en el ojo puede ver muchas alteraciones y de forma precoz tratar y no pasa nada. El paciente puede tener una vida normal. Pero si nosotros perdimos esa oportunidad, el paciente o no consultó y compró ese lente, va a venir en 1 o 2 años que puede ser ya, puede llevar a la evolución ya de un daño terminal de una patología. No puedo dejar de preguntarte, ya hablando de la presbicia, del tema de las gotitas que están saliendo para la presbicia. Exactamente. Que hay unas gotitas que te pones y no tenés necesidad de usar los lentes para de cerca, dicen, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere Esta eso? gota realmente fue aprobada por la FDA, pero siempre cada gota existen, digamos, también drogas como la pilocarpina, que existe un colirio acá ya en Paraguay, pero está avalado por estudios que también puede producir daños, como el desprendimiento de la retina. Ay, Dios mío, qué horror. Entonces, esta ceclidina que está, digamos, ahora fue, digamos, aprobada por la Ajá. FDA en los Estados Unidos, entonces se llama ceclidina. Si bien todavía no tenemos En eso en Paraguay Paraguay, no hay. siempre es bueno que uno consulte con el oftalmólogo, porque esto lo único que produce es una miosis de la pupila, de la Ujú. parte negra. Entonces eso, al producir una miosis, entran solamente ciertos rayos de Ujú. información, entonces uno enfoca, ¿sí? Pero eso puede producir, si el paciente se pone las gotas y está leyendo, si bien puede leer tranquilamente, al manejar o a irse a su casa de noche le va a generar una dificultad. Por eso es bueno que el paciente consulte con un médico y tenga esa indicación. Si él quiere usar, que el paciente sepa lo que tiene y lo que no debe hacer. Entonces, Claro. está indicado de acuerdo a un control oftalmológico. Porque dilata la pupila. Produce miosis. Miosis. Cierra. O sea, te permite leer de cerca, pero en la lejanía Al manejar al de noche manejar, con las luces va a producir alteraciones. Entonces, puedes hasta chocar. exactamente, o sea, va a producir una dificultad. Entonces, dependiendo de la actividad del paciente, y hay que ver porque eso se pone 2 o 3 veces al día. Entonces hay que ver en qué horario el paciente Puede utiliza más la usar. computadora. Claro. Exactamente. Ahora, ¿eso hay en Paraguay o no hay todavía, me dijiste? Existe la pilocarpina que produce el mismo efecto, pero tiene muchos efectos adversos Ujú. o complicaciones. Entonces Sí. no recomendamos. Ya. No, lamentablemente no recomendamos porque hay estudios que dicen que si un paciente que no tenía esa indicación y utiliza puede tener graves patologías como el desprendimiento de retina. Ahora, hablamos del verano, hablamos que empieza el tema del sol, también ya hablamos de eso, pero el agua y el cloro y también el agua, los que tienen la dicha de ir al mar, ¿por qué no, verdad? O al río. Las gotas, generalmente cuando se nos irrita, recurrimos a cualquier tipo de colirio. ¿Hacemos bien? Justamente lo que mencionamos, la automedicación es lo que no queremos. Si bien lágrimas artificiales siempre es bueno, pero lágrimas artificiales. Luego ya están las lágrimas artificiales con descongestivo. ¿Qué pasa? A nosotros un ojo rojo no tiene que llamar la atención. O sea, un paciente que tenga el ojo rojo no es normal. Entonces, si tenés el ojo rojo es porque tu cuerpo o el ojo te está avisando que no hay algo bueno o hay algo que no es normal. Cuando uno en el verano entra a la pileta, si bien está controlada con el pH, el cloro puede producir una conjuntivitis química. Uno zambulle, le salpica el agua, te puede producir una conjuntivitis química. También uno empieza a socializar con los amigos por tocar las cosas que están contaminadas con una conjuntivitis, ya sea viral o bacteriana, empiezan también a aparecer las conjuntivitis infecciosas. Luego también está en el mar la arena, el agua salada, El viento. el viento y también el bloqueador solar. A veces inclusive Sí. uno se pone en la cara, Sí, sí. suda y cae en el ojo Sí, y ese eso tiene un material pica, aceitoso. ese pica horrible. Exactamente. Entonces, siempre uno puede tener las lágrimas artificiales porque eso es lo que hace un efecto De limpieza. Exactamente. Por arrastre va limpiando lo que entra en el ojo, pero siempre consultar. Porque no todo ojo rojo es la misma patología y el mismo tratamiento. Entonces, a nosotros como oftalmólogos estamos especializados como para saber por qué la causa de ese ojo rojo y brindar el tratamiento oportuno. Colirios no, entonces. Colirios solamente lágrimas artificiales. ¿Qué pasa? Muchas veces uno en la farmacia va por el ojo rojo y lo que te indica a veces inclusive tiene corticoide. El corticoide es malo. ¿Por qué? Porque la córnea, que es la parte más vulnerable, porque no, gracias a que es transparente, porque no tiene vasos como venas y arterias, el sistema inmunológico también es bajo. Y la córnea con lente de contacto
una alteración en el lente de contacto que produzca en la córnea. Inclusive hay bacterias que ingresan, por más que no haya esa alteración de la barrera, que es la córnea del epitelio, entonces puede generar úlceras infecciosas por uso del lente de contacto o por alguna manipulación con algún elemento. Entonces, cuando uno va a la farmacia y tiene alterada la córnea, a veces uno utiliza colirio con corticoides y eso favorece que evolucione la infección. Y cuando llega el paciente, ya gastó en la gota, ya perdió tiempo, llega a nosotros ya en etapas muy avanzadas. Ya, y los niños solamente también lágrimas o cuando van a la piscina o hacen natación, ¿qué ponemos en los ojitos? Y generalmente son las lágrimas artificiales, pero si persiste el ojo rojo, es cuestión de ir De a consultar, consultar al médico. porque eso tiene que ser momentáneo. El ojo rojo tiene que ser Claro, momentáneo. exactamente. Si Ahí eso está. pasa, quiere decir que fue solo eso. Bueno, doctor, muy importante también que tengamos que recordar a la audiencia que toda la gente, si hablamos de autocuidado, toda la gente que quiere cuidar su salud ocular debe recurrir a profesionales certificados. Siempre reiteramos en este programa y el ojo no deja de ser una parte del cuerpo demasiado importante como para pasar por alto. Así mismo, siempre instamos a que los pacientes o la población paraguaya consulte con médicos certificados por la Sociedad Paraguaya de Oftalmología, porque realmente estamos detrás del screening y también del tratamiento de enfermedades oculares, porque, como le mencioné, si perdemos esa oportunidad de que el paciente consulte con alguien apto para eso, podemos evitar muchas enfermedades que pueden ser irreversibles en el momento del diagnóstico. Bueno, doctor, ¿dónde atendés? Estoy en la oftalmoclínica sobre Pitiantuta, casi Mariscal López, y también en el centro oftalmológico en Santa Faustina, en varios lugares. Así que cualquier cosa puedo dejar mi número, entonces Sí, puedes se pueden dejar. contactar conmigo sin Perfecto. problemas. Vamos a dejar acá en producción también para que la gente pueda contactarte. El doctor es mi oftalmólogo. El segundo en la línea, porque segundo en la línea. Se respeta no puedo eso. decir el Se doctor respeta. Enrique Capello es el que me trata los ojos y él es el segundo en la línea. Exacto. Y bueno, pero prácticamente te estás quedando como el primero. No, estamos en la mano. Uno de mis Bueno, mentores. no, excelente la atención del doctor. Acude al llamado del paciente al momento en que lo solicita, incluso en los momentos de feriado, porque vos estás siempre atento. Estamos siempre. Así debe ser el médico. Claro. Gracias, doctor, por tu Muchísimas gracias, tiempo. Lina. Y bueno, nosotros Un vamos. placer. Gracias. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo y a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por todo el tratamiento estético facial. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos, por supuesto, en otro jueves de estreno aquí en Foro Médico.